Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Ibrahim Selikol dejó a todos sin aliento. El inesperado abandono en los tribunales que nadie vio venir. Era un día que prometía resoluciones, firmas, y quizás, silencios dolorosos. Pero lo que nadie anticipó fue que Ibrahim Selikol no solo llegaría con una actitud sombría, sino que marcaría uno de los momentos más impactantes del año en el mundo del espectáculo turco. Ante la mirada atónita de los presentes, y con una frialdad que contrastaba con su reputación de hombre intenso y apasionado, simplemente no entró. No dio explicaciones, no dirigió palabras. Solo una presencia fugaz en la puerta del tribunal, un giro de cabeza, y el sonido de sus pasos alejándose. Natalie Arkan, sola, firme, pero con los ojos cargados de una emoción que todos pudieron sentir. Lo que había comenzado como una historia vibrante de amor entre dos mundos muy distintos, terminó convirtiéndose en una novela de suspenso emocional. Natalie, siempre discreta, había evitado pronunciamientos públicos. Pero se sabía que la tensión entre ambos había ido creciendo en silencio. Lo que se vivió en ese tribunal no fue solo una ausencia física, sino un mensaje devastador que resonó en cada rincón del juzgado. Ibrahim no estaba listo para cerrar el capítulo. O tal vez, quería cerrarlo a su manera. Una manera que dejó en shock no solo a Natalie, sino a todo un país. Los testigos que estaban presentes describen el momento como surrealista. La audiencia prevista fue suspendida, y los murmullos comenzaron a multiplicarse como ecos de una herida abierta. Algunos creyeron que se trataba de una estrategia. Otros, que el actor simplemente no pudo enfrentarse emocionalmente a ese adiós definitivo. Pero lo cierto es que Natalie, firme aunque vulnerable, esperó en silencio. Y ese silencio, más que cualquier palabra, se convirtió en la fotografía perfecta del dolor elegante. La historia de Ibrahim y Natalie no ha sido una historia cualquiera. Marcada por altibajos, apariciones públicas medidas y un vínculo que parecía más fuerte de lo que muchos imaginaban, la pareja despertó interés desde el primer momento. No eran escandalosos, no eran mediáticos. Su complicidad parecía auténtica, tejida entre miradas y gestos pequeños. Por eso, ver ese final tan abrupto, tan solitario, fue como presenciar la caída de una promesa que alguna vez pareció eterna. Para muchos, el acto de Ibrahim fue interpretado como una traición emocional. No por no querer continuar, sino por la forma en la que lo expresó. Abandonar un cierre tan importante sin dar la cara, sin ofrecer al menos una despedida digna, dejó un sabor amargo en quienes aún creían en la madurez del actor. Las redes sociales estallaron. Mientras algunos lo defendían, afirmando que sus motivos debían ser profundos, otros lo criticaban con dureza, acusándolo de cobardía. Pero como suele ocurrir en las historias de amor reales, solo ellos conocen la verdad. Detrás del escándalo, quedan las preguntas sin respuesta. ¿Qué llevó a Ibrahim a actuar así? ¿Fue un impulso, una decisión premeditada, o una súplica silenciosa para detener lo inevitable? Lo único evidente es que su ausencia se sintió como una bofetada emocional. Natalie, por su parte, no hizo declaraciones. Salió del tribunal con la cabeza en alto, la mirada al frente, y ese halo de dignidad que solo tienen quienes saben amar sin perderse a sí mismos. Algunos periodistas afirman que, tras el episodio, Ibrahim fue visto en un lugar apartado, lejos de Estambul. Casi como huyendo de sí mismo, de la tormenta que había desatado, y tal vez también del dolor que no supo cómo expresar. Porque aunque su acción fue dura, no se puede ignorar la posibilidad de que estuviera sufriendo tanto como Natalie. El amor no siempre termina por falta de sentimientos. A veces, se acaba por miedo, por errores acumulados, o por no saber cómo reparar lo que ya está roto. Los rumores de una posible reconciliación se evaporaron como vapor. Ya no se trata de si volverán, sino de cómo cada uno reconstruirá su vida tras un desenlace tan amargo. Natalie, según fuentes cercanas, ha decidido centrarse en su vida profesional, y alejarse de todo lo que tenga que ver con Ibrahim. No como venganza, sino como autopreservación. Porque hay heridas que solo el tiempo, la distancia y la